Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de las estrellas y los fracasos en playoffs. No sabía muy bien cómo titular el episodio de hoy, que grabo en unas horas muy poco habituales para este podcast. El domingo, por supuesto, estaba viendo el Game 7 entre Boston Celtics y Philadelphia 76ers, luchando los dos equipos por un hueco en esas finales de conferencia este. Y estaba siendo un domingo de mucho baloncesto. Venía antes de ver un partido de la fase de ascenso de Liga EVA, un baloncesto muy emocionante, y después por la noche, después del partido de la NBA, cuando quería preparar el episodio, cuando estaba empezando ahí a recopilar diferentes informaciones, diferentes historias para el episodio, me quedé completamente dormido. De hecho, fijaros el nivel que primero me quedé dormido en la silla. No penséis que por ser un vago, se ha pegado todo el domingo sin hacer nada, viendo baloncesto y luego se queda dormido preparando el episodio. No, venía de trabajar todo el día, estaba muy cansado y fijaros, iluso de mí, cuando me he despertado por primera vez a las 5 de la mañana, he dicho, venga, grabo ahora. Y me ha pasado una de estas cabezadas de que miras el reloj, estás en la cama, te giras, te vuelves a girar y ha pasado 1 hora y media. Así que, pues ya cuando me he despertado esta mañana, me he puesto a revisar cortes del partido, me he puesto con declaraciones, con estadísticas. Y claro, pensaba mucho en qué es ser una estrella, en qué significa aparecer cuando importa. También en los fracasos de las estrellas, porque no solo los buenos momentos definen a los grandes jugadores, también los momentos más bajos, los peores, son los que definen a las estrellas. Son esas peores noches las que nos cuentan mucho de este tipo de figuras. Y por supuesto, no podemos dejarlo de lado, cómo responden, la forma de contestar a decepciones y fracasos. Y este domingo vimos a los Philadelphia 76ers ser auténticamente destrozados por los Boston Celtics en un partido atípico, pero no tanto. Porque si antes de empezar el Game 7 me dicen que Tobias Harris va a anotar 19 puntos, seguramente hubiese metido dinero a que los Sixers ganaban. Lo que no me hubiese esperado nunca es que Harden y Embiid, los dos, iban a firmar actuaciones tan pasivas. Porque ese es el término, actuación pasiva. Puede que incluso, si me das el dato de Tobias Harris que comentaba de los 19 puntos, máximo anotador de los Sixers. Máximo anotador de los Sixers, Tobias Harris con 19 puntos en una noche en la que te estás jugando a avanzar a las finales de conferencia este. Es que hubiese pensado, ni siquiera necesitas puntos de Tyrese Maxey para ganar. No necesitas una gran actuación de Maxey, que no ha tenido una noche brillante. Tampoco la peor. Pero claro, lo de Harden y Embiid. Lo de Harden y Embiid ha sido completamente otro nivel. Porque, como decía, esa pasividad para mí ha sido lo peor. Lo peor de todo este partido ha sido esa pasividad. Una pasividad reflejada en una jugada del tercer cuarto, cuando quedaban menos de 5 minutos y los Sixers estaban ya 18 abajo. Se produce, es importante recalcarlo, están en el momento clave del partido, cuando Boston está haciendo su parcial y los Sixers se ven contra las cuerdas, necesitan responder sí o sí en ese momento. Como digo, 18 abajo. Tienes tiempo todavía para darle la vuelta, aunque ya anímicamente las sensaciones no eran de esa vía. Eran de que Boston regresaba a finales de conferencia. Pero como digo, Filadelfia atacaba 18 abajo y Harden comete una pérdida. Una pérdida muy evitable, una pérdida que creo puede ser un caso aislado, puede ser una pérdida aislada, pero es una pérdida de algo que vamos a hablar después, de lo que son los Sixers como equipo. Harden penetra y sin mirar
da un pase al alero, donde presupone que va a estar uno de sus compañeros. Es un pase muy automatizado que tiene Harden, ese al de el tirador que tiene al lado, lo puede hacer completamente en estático o lo puede hacer tras penetración. Aquí penetra, pasa la pelota sin mirar y lo que ocurre es que PJ Tucker, que estaba en esa posición, ya había comenzado un movimiento para bloquear a Tyrese Maxey y que saliese él con más ventaja. Puede ser simplemente falta de entendimiento puntual, no tenemos por qué exagerarlo, pero la jugada no se queda ahí, porque después de una pérdida dolorosa, en un momento en el que los Sixers, aparte de estar recibiendo puntos, lo peor de todo es que estaban en una sequía sangrante, en ataque sangrante, la sequía de los Sixers, después de esa pérdida, en la defensa, hacen una buena defensa, aún creo que es pick and roll, sé que es Jason Tatum el que finaliza la jugada, no recuerdo si juega un bloqueo directo, y lanza una bomba sobre Joel Embiid. Embiid sale bien, llega a molestar mucho ese lanzamiento y los Sixers recuperan la pelota. Se marchan al ataque y en el ataque no llegamos ni siquiera a ver un tiro. Es más, no llegamos a ver ni a los Sixers empezar el ataque estático. Porque Embiid avanza con la pelota por el lado derecho, sube él el balón y da un pase con muy poca gana, con muy poca intención, a un James Harden que está subiendo andando, algo muy habitual en él, y que comete campo atrás. Una pérdida ridícula en ese momento de partido. Una pérdida dentro de un cuarto terrorífico para Filadelfia. Un tercer cuarto en el que los Sixers hicieron historia. Una dudosa lista, o un dudoso honor, mejor dicho, de querer tener, como es el de anotar 10 puntos en el tercer periodo, empatando el peor registro en playoffs desde que existe el reloj de posesión. Es terrible pensar que si sumas los números de Embiid y Harden, acumulan más pérdidas, 9, que tiros de campo metidos, 7, en este Game 7. Ahora vamos a hablar más de Embiid, de sus declaraciones, pero vamos a comenzar con Harden, que ha batido el récord para más partidos de eliminación tirando por debajo del 30% en toda la historia de la NBA, con un mínimo de 10 intentos por noche para buscar un volumen mayor, es decir, figuras de mayor relevancia en sus equipos. Lo repito, porque es muy bestia. Harden ha batido el récord para más partidos de eliminación tirando por debajo del 30%, con un mínimo de 10 tiros. Es terrible. Es cierto que ha tenido 2 noches extraordinarias en esta serie, pero el resto han sido demasiado pasivas. Demasiado pasivas, otra vez este término. Le preguntaban a James Harden por su futuro, porque va a ser agente libre este verano, si rechaza su opción de jugador, que es lo que dicta la lógica. Respuesta simple, muy concreta. Solo quiero una ocasión de competir. Le han preguntado también por su relación de Doc Rivers, que vuelve a quedar señalado después de esta eliminatoria. Y de nuevo, respuesta corta. Nuestra relación está ok. Lo que más me ha chocado de Harden, aunque no me ha chocado tanto, por desgracia, ha sido verle hacer su propio Ben Simmons. Su propio Ben Simmons. En este Game 7 se ha dedicado a pasar la pelota al tirador que estaba solo, en vez de atacar él, cuando su equipo necesitaba sus puntos. Tenía a Danuel House al lado. Danuel House, con todos los respetos a Danuel House, por supuesto, que aquí a un servidor y a todos los oyentes nos destrozaría en 1 contra 1, Danuel House estaba fuera de la rotación de playoffs de los Sixers, no lo ha hecho mal los pocos minutos que ha tenido, pero James Harden le estaba pasando la pelota a Danuel House en vez de buscarle los puntos. Puedo entender que digas, oye, quiero un equilibrio porque confío en mis compañeros y si tengo 2 defensores encima voy a buscar la mejor decisión. Me parece estupendo, pero es que fue un exceso de pasividad. Exceso de pasividad. En ese terrorífico, porque no tiene otro nombre, tercer cuarto,
los Sixers daba la sensación de que estaban jugando sin sus estrellas, mientras Boston combina ese estilo de juego muy colectivo, de pasar la pelota con mucho ritmo, de tener unos conceptos básicos muy bien instalados como bloque, como grupo, y a la vez tener dos estrellas que no juegan entre sí, porque Tatum y Jaylen Brown no juegan entre sí, no son dos jugadores como LeBron James y Anthony Davis, que pueden complementar su juego el uno al otro, que pueden alimentarse entre ellos. Brown y Tatum hacen cada uno la vida por su cuenta, pero Boston alterna de forma fantástica esos ataques grupales y fluidos en los que mueven la pelota de forma excepcional y desesperan a la defensa rival con situaciones de uno para uno de sus estrellas. Filadelfia era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Varios minutos en los que Embiid no tiene presencia tocando la pelota ni teniendo los tiros. Y luego los lanzamientos que tenía en demasiadas ocasiones muy forzados. En ese tercer cuarto, Embiid hace un 0 de 4 en tiro. Y James Harden, con mucho tiempo de pelota en sus manos, pero poca intención, poca agresividad buscando la pelota, buscando la canasta, buscando anotar. Harden tan solo lanza 2 veces. 2 triples, además. 2 triples intentados en 11 minutos y 37 segundos de juego, de los cuales anota 1. Vamos a hablar un poquito de Joel Embiid, de sus palabras. Pero antes quiero ir con la verdadera quote de la noche, propiedad del entrenador de los Boston Celtics. Joe Mazzulla le preguntaron y dijo: me voy a tomar un vaso de vino y voy a empezar a ver vídeos de Miami. Me parece glorioso y me parece que además lo va a hacer, ¿no? Y muy justificado después de la serie que ha sido de ganar con ese 3-2 en contra. Vaso de vino más que merecido, Mazzulla. Y lo cierto es que Boston avanza con una actuación para la historia de Jason Tatum. Para la historia lo que ha hecho Tatum, sin duda alguna. Y el jugador decía después del partido: quiero darle mucho crédito a la grada. Lo necesitábamos. Me abrazan como si fuese uno de ellos. Eso significa mucho. No puedo expresar lo suficiente cómo me gusta jugar aquí. Me encanta ponerme este uniforme. Me encanta jugar delante de esta afición. Y al ser preguntado, Doc Rivers, por la actuación de Tatum, decía: he visto una así, en este pabellón, por desgracia. Era LeBron, la única vez que he visto una actuación así en vivo. Esta noche, lo de Tatum ha sido increíble. Doc Rivers se refiere a la mítica actuación de LeBron James en 2012 para forzar el Game 7 contra los Boston Celtics, que se trata de uno de los puntos clave, uno de los partidos a recordar de la carrera de LeBron James. Si en el episodio de Stephen Curry y los Sacramento Kings hablábamos de esa noche como una de las noches peak de la carrera de Stephen Curry, puede que incluso la que más, la de 2012 contra Boston Celtics en ese sexto partido, es una actuación que puede ser, o para mí lo es, un antes y un después en la carrera de LeBron James, porque de no haber aparecido esta noche, Miami hubiese perdido y LeBron James no hubiese conseguido ahí su primer anillo de la NBA, como terminó consiguiendo después contra Oklahoma. Por supuesto, cuando salga el documental de LeBron James, muchos chavales van a alucinar con ese partido de LeBron en Boston. 45 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias, 19 de 26 en tiro, defensas excepcionales y 45 minutos de pista. Yo, como admirador de LeBron James, esa actuación evidentemente la tengo en lo más alto de lo que yo he visto, y como la vi siendo un chaval muy joven, realmente me impresionó una barbaridad lo que hizo LeBron aquel día en el TD Garden. Y vamos a ir un poquito con Doc Rivers, ¿no? Porque yo creo que merece la pena hablar un poquito del entrenador. Primero con algunos datos, que como estáis viendo, hoy he traído bastantes datos de esta eliminatoria, porque hay muchas cosas muy interesantes. Vamos con Doc Rivers. Doc Rivers ha perdido 5 Game 7 de forma consecutiva. Está 6-10 en su carrera como entrenador. Pero es que 10 derrotas son el tope para un técnico en la historia de la NBA. El récord
no juega finales de conferencia desde Boston. ¿Sabéis desde cuándo? Precisamente desde esa eliminatoria de 2012 contra el Big Three de Miami. Y en este lapso de tiempo, que ha pasado más de una década, Doc Rivers ha entrenado equipos liderados por Chris Paul, Blake Griffin, Kawhi Leonard, Paul George, James Harden o Joel Embiid. Y no ha conseguido ninguna participación en finales de conferencia. La pregunta es, ¿ha hecho un buen trabajo? ¿Ha usado bien el personal que tenía? A mí no me gusta el juego ofensivo de los Sixers. Ahora me podéis decir, oye, eres un ventajista. Hice un episodio hace un tiempo, no recuerdo qué número era ni en qué mes estaba situado, hablando un poco de cómo no me convencía ese juego ofensivo de los Philadelphia 76ers y las dudas que me dejaban por ahí de cara a playoffs, porque en defensa no creo que haya estado tanto el problema, más allá de la impresionante actuación de Tatum, donde varios de los tiros son con la mano encima. O varias de las ocasiones son superando a Joel Embiid cuando ataca el aro. Ahí poco más puedes hacer si eres los Sixers. Te van a meter canastas. Y Tatum estaba en estado de gracia. El caso es que, claro, pensando en Doc Rivers, en cómo juegan los Sixers, decimos, oye, ¿lo ha hecho bien o mal Doc Rivers? Creo que también hay otra pregunta, y es, ¿se puede jugar de otra forma cuando tienes de estrellas a Harden y Embiid? Dos jugadores que condicionan tanto tu ataque. Tenemos una puerta por ahí que chirría o algo, a ver si le echo algo, porque es que lo escucho muchísimo yo y me está desesperando. Se me ha ido hasta la reflexión que estaba haciendo de Doc Rivers, del juego de los Sixers. Claro, yo cuando veo jugar a los Sixers, hice uno de los hilos que estoy haciendo en Twitter con los playoffs, hablando de el estilo de juego de Embiid, de que ya no sabes si es que el juego de Embiid es contra playoffs, si ya no sabes si Harden, si su juego tampoco le viene bien y encima ahora coincide con una etapa de su carrera en la que pues físicamente ya no tiene el fuelle que tenía antes, el gas que tenía antes, o que Doc Rivers no sabe construir un ataque porque, por lo que sea, por la casualidad, vemos que ni los Clippers de Lob City, ni los Clippers de Kawhi y Paul George, ni estos Sixers han llegado a ser equipos de rendimiento ofensivo depurado para los playoffs. Ya no digo excelente, digo un rendimiento ofensivo depurado. Hablamos de plantillas donde tienes magníficos jugadores y tiradores. Sí son mejorables, por supuesto, y recordemos, los Sixers no eran favoritos en la eliminatoria. No lo eran. Pero es que ibas ganando 3-2 y tenías la serie bajo tu control. A mí la sensación que me siguen dejando los Sixers es que no le ponen la vida fácil a Joel Embiid. Y quizás no, su estilo choca con los playoffs. Su estilo le viene de perlas a los Boston Celtics. Le viene de perlas. Saben defenderle muy bien. Saben jugar contra Embiid. Pero no creo que estén poniendo todas las facilidades desde el cuerpo técnico. De nuevo, dicho desde aquí, desde el sofá de mi casa, y no desde allí donde tienen toda la información y donde toman las decisiones por un motivo. Pero desde luego, yo al menos no comprendo ese motivo. Vamos con palabras de Joel Embiid. Si no terminó primero, es un fracaso. No creo que me hubiera sentido orgulloso de ir a las finales y perder. Odio perder. Si quieres llamarme el mejor jugador del equipo, cada derrota y fracaso deberían ser mi responsabilidad. Todo depende de mí. Seré mejor. Estas no han sido las declaraciones virales. Voy a aprovechar para beber agua, que me he notado ahí la garganta peleona. ¿Os podéis creer? Todo el domingo genial, sin problemas, sin alergia, sin moquear, te pones a grabar y empiezan los problemas. En fin, como digo, palabras de Embiid, que ha dejado unas cuantas. Por supuesto, las virales han sido muy comentadas y ahora vamos con ella, porque de primeras me habían parecido horribles, pero luego no me han dado tanto esa sensación. Seguía diciendo Joel Embiid, que ha hecho alusión a las palabras de Giannis Antetokounmpo cuando le preguntan por qué significa esta serie en su carrera. Lo veo como un buen paso. Como dijo alguien, no es un fracaso, son pasos hacia el éxito. Pero sí, es duro.
Bueno, de esta parte no voy a decir mucho porque realmente no sabemos aquí cuánto hay de realidad y cuánto de decirlo delante de los medios para irte a tu casa. Aquí obviamente lo hayas hecho mejor o peor, estás roto como jugador, hayas brillado o te hayas quedado corto de forma salvaje. Y lo mismo dice eso simplemente pues, para que la prensa se quede tranquila o para huir de ahí y pirarse lo más pronto posible. No sabemos con la intención con la que lo decía. Aunque por supuesto cuando eres líder de un equipo, lo que dices después de una eliminatoria así tiene peso. Tiene peso y no puedes decir cualquier cosa. Ahora vienen sus polémicas palabras, como os decía, que no creo que suenen tan mal al completo. Aunque depende de la intención de Embiid, de lo que quería decir con esas palabras. Tenemos la oportunidad de ganar, pero va a demandar más de nosotros. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ser mejores. Yo tengo que ser mejor, y lo seré. Es en lo que estoy centrado. Todos nosotros tenemos que volver y encontrar maneras de seguir mejorando y ayudar al equipo. No podemos ganar solos. Yo no puedo ganar solo. James y yo, refiriéndose a Harden, no podemos ganar solos. Por eso el baloncesto se juega en 5 contra 5. Necesitamos que todos encontremos maneras de ser mejores y entonces estaremos bien. Mi sensación no es que diga, oye, Harden y yo somos los únicos que hemos tirado del carro y aquí necesitamos que el resto lo hagáis, porque aparte de que vienen de un partido bochornoso los dos, bochornoso, mi sensación, escuchando la quote entera, es que señala al equipo, incluido él, porque viendo a los Sixers, no ves a un equipo jugar. Viendo a Boston, sí que lo ves a un equipazo. Viendo a Miami, tú ves a Miami jugar en estos playoffs y ves a un verdadero equipo. Uno farragoso y que gana los partidos en el caos, en lo salvaje, pero sabiendo controlar ese tipo de juego, el baloncesto, de las trincheras. Cuando hemos visto a Phoenix, no hemos visto a un equipo, hemos visto a un grupo de individuos que trataban de hacerlo lo mejor posible, jugando a un ritmo muy alto. Cuando hemos visto a Denver, hemos visto a un auténtico equipazo. Y al ver a estos Sixers, no te transmiten esa sensación. No te la transmiten. Sobre todo a mí me pasa cuando veo a los Sixers mover la pelota. Ahora hablaremos de eso en el ajuste que ha sido clave de Joe Mazzulla. Pero primero algunos datos duros de los años de Embiid en Filadelfia que debo decir me han sorprendido mucho. Embiid ha ganado 5 series de playoffs en su carrera. Estos son los 4 jugadores de cada equipo que más minutos disputaron en esas series, refiriéndose a los rivales. En 2018 ganan a Miami Heat jugadores con más minutos: James Johnson, Goran Dragic, Kelly Olynyk y Josh Richardson. En 2019 ganan a Filadelfia, no pueden ganar a Philadelphia 76ers, ganan a Brooklyn Nets. Los 4 jugadores con más minutos: Joe Harris, D'Angelo Russell, Caris LeVert y Spencer Dinwiddie. 2021 ganan a Washington Wizards, jugadores con más minutos: Bradley Beal, Russell Westbrook, Rui Hachimura y Davis Bertans. 2022 ganan a Toronto Raptors, jugadores con más minutos: Pascal Siakam, OJ Anunoby, Fred VanVleet y Gary Trent Jr. 2023 ganan a Brooklyn Nets en primera ronda y los jugadores con más minutos son Spencer Dinwiddie, Michael Bridges, Cameron Johnson y Royce O'Neal. No digo nada, yo ya dejo todo para que vosotros penséis y saquéis las conclusiones que queráis. No pretendo matar a Joel Embiid, Más cositas. Embiid nunca ha ganado una serie de playoffs ante un equipo clasificado como top 4 de conferencia. Está 4-0 contra clasificados del sexto a más abajo, es decir, sextos, séptimos u octavos o que vengan vía play-in, 1-1 contra quintos clasificados y 0-5 contra top 4. Y de nuevo, es muy fácil. Series contra sexto clasificados o menos. Ha ganado 4. Victoria contra Miami en 2018, de los que hablábamos antes. En 2019 contra Nets, de los que hablábamos antes. 2021 Wizards, de los que hablábamos antes. Y 2023 Nets, de los que hablábamos antes. Series contra un quinto clasificado. En 2021 pierden contra Atlanta Hawks, la infame ronda de Ben Simmons. Y en 2022 ganan a Toronto Raptors.
de los que hablábamos antes también. Ahora, series contra top 4 de la conferencia este. En 2018 pierden contra Boston Celtics. En 2019 pierden contra Toronto Raptors, el mítico tiro de Kawhi Leonard. En 2020 vuelven a perder contra Boston Celtics. En 2022 pierden contra Miami Heat y en 2023 vuelven a perder contra Boston Celtics. Y ahora, hablando de esta eliminatoria, de la de 2023, de la de los Celtics, Embiid, cuando ha sido defendido por Al Horford en las semifinales. Embiid ha promediado 11,8 puntos, 1,5 pérdidas y 0,7 asistencias, es decir, más pérdidas que asistencias, y esos 11,8 puntos acompañados de un 30 de 79 en tiros de campo, es decir, un 37,9%. 37,9% para un jugador cuyo principal daño está en la media distancia y en la pintura. Terrible. De hecho, es que Embiid, que promedió 33,1 puntos por partido en la temporada regular, ha bajado a 23,7 en playoffs. Se trata del mayor descenso de la historia de la NBA para un MVP de la temporada regular a los playoffs. Casi 10 puntos de diferencia, ha bajado 9,4. Y por si fuese poco, único MVP de la historia que no avanza de la segunda ronda en playoffs. Los Sixers necesitan ser mejores como equipo. Como equipo. Embiid necesita ser mejor. Porque ni él ha estado a la altura, ni Harden ha estado a la altura, ha desaparecido en el Game 7, marcándose su propio Ben Simmons. Y por supuesto Doc Rivers tampoco encuentra soluciones desde el banquillo. Por ejemplo, al ajuste de Joe Mazzulla, que rompió definitivamente a Embiid, fue el que ejecutó en el sexto partido de la serie. Los Celtics estaban teniendo problemas para contener a Embiid una vez superaba a Horford, cuando conseguía sacarle un poquito, cuando jugaba el 1 contra 1 más alejado del aro y tenía el suficiente espacio para atacar la pintura. Ahí los Celtics no tenían otro jugador que poner a ayudar, que poner para hacer la ayuda y tratar de taponar o molestar a Joel Embiid. ¿Qué hizo Mazzulla? Meter a Robert Williams de inicio por Derrick White. Es decir, cambiar a un creador exterior por una presencia tras Horford que pudiese cubrir el aro. ¿Y qué hacía? Poner a Williams, poner a Time Lord emparejado con PJ Tucker para poder frotarle, para hacer la ayuda y aumentar esa sensación de jaula, que Embiid, cuando fuese a atacar a Horford, al levantar la mirada, viese por detrás a Robert Williams. Como digo, aprovechar la presencia de PJ Tucker para flotar. Algo contra lo que Rivers no ha sabido cómo responder. No ha sabido hacerlo. Y ahí también veíamos los problemas de los Sixers para mover la bola con sentido, porque en el momento que estaba Robert Williams, Embiid no podía atacar el aro, tenía muchos problemas. En el momento que no estaba Time Lord, sí que podía atacar el aro de nuevo con facilidad. ¿Qué ocurre? Que cuando estaba Time Lord en cancha, Embiid se veía obligado a soltar la pelota, o si no fallaba el tiro, que es lo que ha pasado en varias ocasiones. Pero cuando suelta la pelota, los Sixers no se ven cómodos moviendo el balón. Se ven moviéndolo un poco más, como, bueno, está solo, se la paso a él, que con verdadera convicción ves mover la pelota a Boston Celtics y a Philadelphia 76ers en situaciones más o menos similares, y comprendes la diferencia entre un equipo que alcanza las finales de conferencia y un equipo que se va con un sabor amargo y con muchas dudas de cara a su futuro más inmediato. Como digo, un ataque, es que es la sensación, un ataque poco intencionado de los Sixers. Además, por si fuese poco, este tipo de defensas de los Celtics muy agresivas, haciendo esa especie de 2 contra 1 a Joel Embiid, también les permitía salir mejor en contraataque. Han hecho muchos puntos al contraataque, mucho daño al contraataque los Celtics, ante unos Sixers que James Harden no es el mejor jugador bajando, pero sobre todo Embiid tarda mucho en bajar. En demasiadas ocasiones acaba en el suelo, se golpea, tarda en levantarse, vuelve, tarda mucho en volver Joel Embiid. Los Celtics lo tenían claro y se lo han hecho pagar al equipo de Filadelfia. Visto todo esto y tras muchas pruebas, se puede decir sin problemas que Embiid sufre
en playoffs. Hay formas de limitarle en ataque y de hacerle elegir en defensa, porque él y Anthony Davis son los que mejor intimidan en estos playoffs. Están siendo o han sido los mejores protectores de aro, pero vamos, los mejores sin duda. Pero ¿qué ocurre? Que Davis tiene una capacidad de recuperar, una capacidad de movimiento que Embiid no tiene. Y Harden, ¿qué decir de Harden? Cumple 34 años en agosto y su futuro es incierto. Los números y las sensaciones en playoffs vuelven a quedarse cortas. ¿Y le vas a meter ahora un salario máximo después de esto? La sensación es que juega como un intermitente. Aparece de forma escandalosa en un partido y se borra en el siguiente. Reaparece en el siguiente y se borra. Y así todo el rato. Solo que de forma exagerada en estos playoffs. Recordemos, Harden, un jugador que por el tipo de contrato que firmó, que después de los playoffs que hizo el año pasado, llevando poco tiempo en Filadelfia, estaba utilizando esta temporada para demostrarse a sí mismo y demostrar a los Sixers que todavía le queda mucho por ofrecer. No hemos visto eso. Mientras tanto, en el otro lado, Tatum haciendo gala de la estrella que es. Y recordemos, Filadelfia tuvo esta serie bajo control. Tuvo esta serie bajo control en el final del sexto partido, cuando jugaban en casa y mandaban en el marcador, quedando pocos minutos. Las estrellas están llamadas a aparecer, sobre todo en un Game 7. Y sí, estoy de acuerdo en que el término fracaso se utiliza demasiado en el deporte, puede que incluso demasiado en general, en la vida. Pero lo que es muy evidente es que hay formas y formas de caer. Pegársela 2 años seguidos con derrotas sonrojantes y con 2 equipos distintos, como le ha pasado a Phoenix, es un fracaso cuando hablamos de la máxima exigencia en la mejor liga del mundo. Caer de nuevo en los playoffs, con sospechosos habituales como Harden, Embiid y Doc Rivers, cuando ibas ganando por 3-2 en casa y tenías el partido bajo tu control, es un fracaso. Pero como decía antes, al igual que los fracasos definen a las estrellas, también lo hacen su forma de responder a los peores episodios. Y este de los Sixers es uno muy doloroso. Falta saber cómo contestarán y cuáles son los siguientes pasos de un proceso fallido hasta la fecha. Es lunes, toca sección de estadísticas y hoy traigo una curiosidad, algo muy corto, muy pequeño, pero que me había llamado la atención. Me parece interesante, porque aquí también vemos las diferencias o cosas incluso que no podíamos esperar y que luego terminan decidiendo partidos. En el primer cuarto del Game 6, del sexto partido entre Lakers y Warriors, nos vamos a situar cuando quedaban menos de 6 minutos, ¿de acuerdo? Menos de 6 minutos del primer cuarto. Vemos a Klay Thompson tirando un triple punteado. Está muy defendido, tira el triple y lo falla. Draymond Green captura el rebote y se la devuelve a Klay Thompson. Y entonces LeBron sale al perímetro, porque es el jugador que está más cerca y tiene que hacer él la ayuda. ¿Qué ocurre? LeBron se encuentra con que Klay tiene la pelota, está liberado, pero que a su lado, en el alero derecho, está Stephen Curry, liberado también. Y otra ayuda no va a llegar a tiempo. LeBron debe decidir a quién cubre y a quién deja liberado. En una fracción de segundo, en una decisión que debe tomarse muy rápido, James decide irse con Curry, a pesar de que en el global de la serie tenía mejor acierto en triples, Klay Thompson. ¿Y qué pasó? Que Klay falló el tiro. Y es aquí la estadística que traigo. ¿Cómo ha estado Klay en tiros liberados? Porque, por ejemplo, el último día les vimos fallar mucho, en general, a todo el equipo de Golden State. Pues bien, en lo que la NBA considera tiros abiertos, es decir, que tu principal o el defensor que va a llegar está entre 1,2 y 1,8 metros de distancia,
Klay ha promediado casi 4 triples por partido. En toda la serie contra Lakers. Cuidado. ¿Cuánto ha acertado? Un 26%. 26%. Escandalosamente bajo. ¿Qué ocurre? Que si te pones a mirar, por ejemplo, datos de los Lakers, te sorprende. Te sorprende. Porque dices, oye, Klay ha tirado muy mal, pero ¿qué han hecho los Lakers? Pues LeBron James en tiros liberados, con el mismo número de intentos que Klay Thompson, se ha ido al 35% en triples. Recordemos LeBron que tiró muy mal contra Memphis Grizzlies. D'Angelo Russell, 25%. Su rendimiento ahí sí que ha sido mejorable. Lonnie Walker, el inesperado, un 40% en 2 tiros. Austin Reeves, 50% también. Y claro, te das cuenta que en esos tiros ha terminado siendo una losa para los Warriors, tanto sus tiros liberados como los de los Lakers. Antes de la eliminatoria, tú vas a elegir mejores tiradores y te sale mucho mejor la de Warriors, sin ningún tipo de duda. Pues fijaros cómo finalmente eso se ha dado la vuelta y por 1000 historias. Puede ser simplemente, pues oye, la aleatoriedad de los lanzamientos. Puede ser 1000 factores. Pero llama la atención que los Lakers han lanzado mejor en esas situaciones y han conseguido tiros claves, como por ejemplo alguno de Dennis Schroeder, cuyo juego alababa Draymond Green. Así que, ya digo, era solamente este detallito, pero me había parecido llamativo, ¿no? Que al final los Lakers terminan ganando también con tiros claves liberados desde el triple, que los Warriors han fallado. Y con esto llegamos al final del programa. El jueves volveremos con playoffs, volveremos con un episodio situado a su hora habitual, que cuando os despertéis lo tengáis ya preparado. Y ya sabéis, bueno, con finales de conferencia. Es que, qué maravilla. Ya llega este tramo final en el que tenemos menos partidos, tenemos días en los que no se juega, pero los partidos que tenemos, vamos, son la maravilla. Estamos acercándonos ya a esas finales, que es el plato que esperamos durante toda la temporada. Así que ya sabéis, a seguir disfrutando de los playoffs y nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.